el mesódermo lateral somático y las hablamos precisamente de este mesódermo lateral. Esos son los mismos. Entonces, para recordar esto, pintábamos aquí el ectodermo superficial, ¿okay? Pintábamos mi notocorda, pintamos el endodermo, y ahora sí podríamos nosotros representar aquí el mesodermo. Decíamos, el primer mesodermo se llama mesodermo paraxil, mesodermo intermedio, el siguiente segmento, y por último el mesodermo lateral, ¿no? Con su hoja somática, perdón por el dibujo, es pláquica, ¿ok? Entonces, este es el mesodermo paraxil, y decíamos que este mesodermo paraxil iba a organizarse en segmentos, en lo que así nos quedamos la otra ocasión. Ahí dibujamos precisamente nuestro embrión, y cuando el embrión se pliega a final de la cuarta semana, todos los tejidos toman destinos diferentes. En el caso del mesodermo paraxil, forma segmentos, ya les decía, en la región posterior, y quedamos que cada uno de esos segmentos se llamaba somitómero, ¿verdad? Estos son los somitómeros, hasta 44 pares de somitómeros desde la región marrostral, o sea, desde aquí, ¿sí?, hasta la cola del embrión. Decíamos que hasta 44 pares de somitómeros. Y del quinto a sexto par, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos a este nivel, ¿sí?, los somitómeros se transformaban en somitas. Entonces yo no voy a encontrar somitas en la región craneal, porque ahí los somitómeros no forman somitas, pero del quinto o sexto par de somitómeros hacia la cola del embrión, esos somitómeros forman los somitas. Yo les decía, ¿qué es un somita? Decía, es una estructura voluminosa, tan grande que inclusive yo les platicaba que sobrepasa los límites del dorso del embrión, aquí lo vemos. Y ya les platicaba antes de finalizar la otra sesión. E inclusive estas formaciones de somitas nos ayudan para establecer los horizontes del desarrollo fetal. Y terminamos diciendo la otra sesión que en esos horizontes del periodo fetal yo podía describir qué características tenía mi feto cuando tenía 15 somitas, cuando tenía 20 somitas, cuando tenía 30 somitas, ¿ok? Ahora, ¿de qué está hecho precisamente un somita? Si yo dibujara un somita, es una estructura voluminosa, enorme, ¿sí? Y a esta somita yo le puedo identificar 3 regiones diferentes. Esas regiones que le puedo identificar, algunos autores dicen que son 2, pero vamos a considerar ahorita 3. Una que es con la letra E, que se llama esclerotoma. Otra con la letra M, miotoma, y otra con la letra D, dermatoma. Algunos dicen que son 2, es esclerotoma y dermatomiotoma, dice que estas realmente son 1. Pero vamos a considerar aquí que son 3. El esclerotoma es precisamente la porción del somita que va a dar elementos formes, ¿ok? Miren, en esta imagen nosotros podemos observar precisamente el mismo esquema que decíamos, ¿no? A medida que tiene lugar la regresión del nodo primitivo, la línea primitiva hacia el extremo caudal, el embrión, abandona la notocorda y la placa neural. Y de ahí precisamente se forman pues, la regionalización, ¿no? De este mesodermo. Ahí está el mesodermo paraxil, y si dice aquí somitas, quiere decir que este mesodermo paraxil es del sexto o quinto par hacia abajo, ¿ok? Mesodermo intermedio, ahí se ve un pequeño segmento, y el mesodermo lateral, somático, la hoja que ve siempre al ectodermo, y esplácnico, la que ve siempre al endodermo, ¿ok? Entonces, decíamos que en las regiones más craneales se formaban precisamente los somitómeros, y estos somitómeros eran los que iban a dar del sexto par del somitómeros hacia abajo, los llamados somitas, ¿verdad? Entonces, los somitas son masas de mesodermo paraxil
masas de persona paraxil en forma de ladrillos, en forma de segmentos. No aparecen por detrás del séptimo par de somitómeros, ya decíamos, después de quinto, sexto, hacia abajo podemos ver. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué características? Aquí están en este esquema, miren, los somitómeros, los segmentos y los somitas, ¿no? ¿Ok? Dice, las células mesenquimatosas son expuestas a un equilibrio entre el factor de crecimiento hidrolasa número 8 y el ácido retinoico, lo que da lugar a la formación de somitas. Esto se caracteriza por la expresión de factores de transcripción del tipo MES2, que anuncia el futuro de un somita. Entonces, bueno, pues aquí nos está diciendo que en todos los segmentos que tenemos de somitómeros, en esos segmentos que tenemos de somitómeros, dice aquí que del quinto, sexto, séptimo para hacia abajo, hay un equilibrio de concentraciones entre el factor de crecimiento de fibroblastos número 8 y el ácido retinoico, y esto da lugar a la formación de esta región hasta la cola de los llamados somitas. ¿Ok? La formación de los somitas es también gracias a la expresión de este factor de transcripción. Entonces decíamos, ¿cuáles son las regiones del somita? Decíamos que identificamos 3. Esas regiones del somitas que identificamos son 3, ¿ok? Y decíamos que una de ellas era, pues, el esclerotoma. El esclerotoma es la parte del somita que está frente a la notocorda y de la cual se forman las células que originan las vértebras y las costillas. Entonces, el esclerotoma participa en elementos óseos del esqueleto axial, elementos óseos del esqueleto axial. Dice que el dermatoma es la región más externa del somita y forma la dermis del tronco. Recordemos que en el caso de la piel está constituida por epidermis y dermis. La dermis, la porción más interna de la piel, del tronco, de la región en especial dorsal, está dada por el dermatoma. Y el miotoma, ¿verdad?, representa la porción más intermedia del somita. Y esta forma gran parte de la musculatura esquelética. Los miotomas forman mioblastos y los mioblastos son células migratorias. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver. Pero seguimos con los somitas, que es el primer origen de los elementos óseos. ¿Ok? Bueno, miren en esta imagen, lo podemos ver nuevamente, este surco neural. Aquí está precisamente mi somita. Miren la porción externa para lo que es el esclerotoma, cómo empiezan a migrar las células del esclerotoma, y si se dan cuenta empiezan a migrar alrededor del tubo neural, ¿ok? Este movimiento es importante porque eso explica el cómo estas células del esclerotoma, que decíamos aquí, que representaba la porción que estaba frente a la notocorda, ¿ok?, empieza a formar precisamente los elementos formes del esqueleto axial, en este caso de la columna vertebral. ¿Ok? Bueno, para hablar entonces de esto tenemos que entender un poquito o recordar un poquito cuáles son esos componentes esqueléticos o cómo se organiza este tejido óseo. Las estructuras funcionales del tejido óseo son las osteonas, ¿no? Y las osteonas conforman unos cúmulos, lo van a ver en histología, que están organizados de manera concéntrica y forman en su conjunto precisamente el tejido óseo. Ahora, los tejidos óseos, ya como estructuras forman los huesos, y los huesos se organizan formando componentes esqueléticos. Y bueno, ahí existen varias clasificaciones, por ejemplo, desde la forma de los huesos, pero esos huesos, independientemente de la forma que tengan, porque los podemos clasificar ahora que ya llevaron o van a llevar anatomía, se van a dar cuenta cómo se clasifican o cómo vamos a clasificarlos, pero ustedes saben que los podemos organizar en un componente axial. El componente axial representa todos los huesos que provienen precisamente de la cabeza y la columna vertebral. Ese es el esqueleto axial. Por su parte, el esqueleto apendicular, pues es el cinturón escapular y el cinturón pélvico, junto con sus extremidades. Eso está representado. Ahora, desde el punto de vista embrionario, ¿cuál es el origen de uno y de otro? ¿Será el mismo? No. Vemos aquí que el esqueleto axial, o sea, la cabeza y nuestros huesos de la columna vertebral, derivan de los esclerotomas, que es la porción que está por enfrente de la notocorda, ¿verdad? Que son los somitas. Todos los huesos que forman el esqueleto axial provienen del mesénquima, que proviene del mesodermo paraxil, sí, pero de los somitas. Por su parte, los elementos óseos que conforman o que constituyen los componentes del esqueleto apendicular, esos vienen del mesodermo lateral somático, ¿verdad? De esa somatopleura, de esa
capa del mesodermo que acompaña siempre al ectodermo. ¿Ok? Vamos a ver entonces algún ejemplo de cómo se forman los elementos óseos de estos dos tipos de esqueleto. Por ejemplo, a nivel del cráneo. Sabemos que en el nivel del cráneo yo puedo organizar a los huesos que componen el cráneo en dos tipos de cráneo, ¿sí? En dos tipos. Todos los huesos que estén alrededor del sistema nervioso central, yo puedo decir que son huesos que se le han llamado huesos del neurocráneo. Y todos los huesos del cráneo que estén en relación o rodeando al intestino primitivo, en este caso la faringe primitivo, que es la porción del intestino que está dentro del cráneo, se llamarán huesos del viscerocráneo. ¿Ok? Bueno, dice aquí que el cráneo, dice la bóveda del cráneo y la mayor parte de la base son contribución de los somitas. De los somitas, y no solo de ellos, miren, de los somitómeros occipitales. Somitómeros occipitales. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué son los somitómeros occipitales? Ya decíamos hace un momento, ¿no? Dibujamos un embrión, ahí está un embrión. Muy bien, ahí está el embrión. Y decíamos que el mesodermo paraxil, que forman los somitas, formaba, ¿qué? Segmentos. Y cada uno de los segmentos se llaman como somitómeros, ¿no? Entonces, formábamos hasta 44 pares de somitómeros. Ahí están los somitómeros. ¿Ok? Y decíamos que del quinto al sexto, de aquí hasta acá, se forman los somitómeros. Los somitómeros forman a los somitas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que gran parte de los huesos del cráneo, en especial los que están en relación bueno, dejamos los huesos del cráneo, provienen de los somitas. Ya sabemos que los somitas están en esta región. Pero dice también que de los somitómeros occipitales. ¿Cuáles son los somitómeros occipitales? Pues los somitómeros que no experimentaron, ¿sí?, diferenciación nasal. Todos estos que estoy señalando, los primeros 5 o 6 pares de somitómeros, son los somitómeros occipitales. Pues entonces estos son somitómeros occipitales y los primeros somitas son los que van a participar en la formación de la bóveda del cráneo y la mayor parte de la base del cráneo. ¿Ok? Por su parte, los huesos de la región facial, que decíamos que son todos los huesos que recubren la porción anterior de lo que es el intestino primitivo, o sea, la faringe primitiva, pues estarán formados por otro origen diferente. Y aquí hablamos del mesénquima que deriva de las células de la cresta neural. Hace rato nosotros empezamos a diferenciar dónde estaba la cresta neural y decíamos que había dos grupos, las células de la cresta neural que venían de los pliegues neurales, que estaban organizados en dos grupos, células de la cresta neural craneal y células de la cresta neural troncal. Y advertimos en ese entonces, las células de la cresta neural craneal participan en la formación de elementos óseos, y aquí lo estamos viendo, estas células de esta región van a formar huesos faciales, que decía, todos los huesos del cráneo que están en relación con el intestino primitivo se llaman huesos del viscerocráneo. ¿Ok? Bueno, ahora, nosotros, déjenme, bueno, aquí lo voy a poner abajo. Nosotros sabemos que los huesos del viscerocráneo y del neurocráneo son los huesos que están en relación con uno o con otro. Entonces voy a ponerla aquí. Déjenme marcarlo con este color. Huesos del neurocráneo. Huesos del neurocráneo. ¿Quién conforma este grupo? Todos los huesos, repito, que están cubriendo o relacionados con el sistema nervioso. El otro grupo de huesos del cráneo, de la cabeza, son los huesos del viscerocráneo. Grupo de huesos que, repito, están rodeando o relacionados con la porción más rostral del intestino primitivo, o sea, la faringe primitiva. Ahora,
Ok, entonces ahí hay mesénquimas, ya sea derivado de la cresta neural, o de los somitas, o de los somitómeros occipitales. ¿Y cómo forman los huesos de neurocráneo y viscerocráneo? Algunos de estos siguen una vía intramembranosa y algunos siguen una vía endocondral. ¿Se acuerdan que habíamos que el proceso de osificación implicaba cualquiera de las dos posibilidades, o intramembranosa o endocondral? Entonces, todo el grupo de huesos, ya sea del neurocráneo o del viscerocráneo, conforman dos posibilidades. Huesos del neurocráneo que sigan una vía intramembranosa o huesos del neurocráneo que sigan una vía endocondral. Por eso hablamos de unos huesos del neurocráneo intramembranoso y otro grupo de huesos del neurocráneo endocondral. Lo mismo debe suceder con el viscerocráneo, ¿verdad? Con el viscerocráneo habrá huesos del viscerocráneo intramembranoso y huesos del viscerocráneo endocondral. Y esto es precisamente por la vía de osificación que siguen los elementos óseos de los dos grupos de huesos. ¿Ok? Vamos a ver algún ejemplo de grupo de huesos del cráneo de las dos vías. ¿Ok? Miren, aquí están la osificación intermembranosa y aquí estamos hablando del neurocráneo de tipo intramembranoso. El neurocráneo intramembranoso está representado por los huesos de la bóveda del cráneo. Los huesos de la bóveda del cráneo entonces se forman, ¿sí?, a través de esta vía de osificación intramembranosa. Y aquí nosotros podemos observar esta gran cantidad de blastemas, ¿sí? Esta gran cantidad de blastemas organizados, este tejido mesenquimatoso, para formar el hueso, en este caso parietal, el hueso frontal, el hueso occipital, y vemos aquí las espículas óseas de este blastema. Este blastema, de forma tardía, ¿sí?, se va a mineralizar y va a seguir la vía intramembranosa que ustedes hicieron en su tarea, ¿no? El cómo iba a formarse, ¿ok? Entonces, un ejemplo de huesos del neurocráneo que siguen la osificación intramembranosa, yo puedo decir el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso frontal. Y entonces ya sé que estos huesos se forman por esta vía, ¿a través de qué? De un blastema, de un tejido embrionario, un mesénquima, y se transforman en membranitas con sus espículas óseas, centros de osificación, y se transforman en hueso. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, bueno, aquí está. Antes de hablar de la otra región, miren, aquí están ya osificados precisamente los huesos de la bóveda del cráneo, ustedes los conocen bien, y llama la atención aquí estas regiones que son el sitio de fusión de unos huesos y otros, y como ustedes saben, eso se llaman articulaciones, las estructuras que unen a un hueso con otro. Los huesos nunca están unidos directamente, sino están compuestos por articulaciones. ¿Y ya llevaron anatomía, chicos? Okay. Ya, Doc. Sí. Bueno, entonces, a ver, pues, pues, ¿quién se me ocurre? El que guste, que me platique cómo se clasifican las articulaciones. Ok, ahí siguen. A ver, digo nombre, a ver, la jefa, Denise, Daniela, perdón. Sí, son diartrosis y las diartrosis tienen otra clasificación, las anfiartrosis y las sincondrosis. Sincondrosis, que es la sincondrosis. La diferencia representativa de cada uno de esos tres tipos, ¿cuáles son? Es la movilidad. Las diartrosis tienen un amplio rango de movilidad, las anfiartrosis son semimóviles y las sinartrosis son inmóviles. Así es, que es el caso de estas suturas, ¿verdad? Bueno, en el periodo tardío. Pues entonces, bueno, aquí las podemos ver, este tipo de suturas que son las articulaciones que relacionan con la bóveda del cráneo, y la unión de dos o más bien de tres
o más segmentos de las bóvedas del cráneo, trae como consecuencia la formación de las llamadas fontanelas, ¿no? Anterior y posterior, ¿no? Bueno, vamos entonces a los huesos del cráneo, sí, pero que siguen una vía de osificación endocondral. Y ya vean ustedes en su tarea, ¿qué caracteriza eso? Es un blastema, sí, pero no forma directamente el hueso, sino primero ese blastema tiene centros de condrificación, se forman cartílagos primero, y posteriormente estos cartílagos en un segundo momento viene un vaciado, entre comillas, por decirlo así, para formar en un segundo momento, valga la redundancia, centros ahora de osificación. Por eso decimos que los huesos del neurocráneo endocondral están representados por los huesos de la base del cráneo, los huesos de la base del cráneo. Y de su lado derecho de la pantalla tenemos los huesos, perdón, los cartílagos que representan la base del cráneo, y de su lado izquierdo tenemos ya los huesos de la base del cráneo. Por ejemplo, este cartílago llamado trabéculas craneales va a constituir en un segundo momento, a través del proceso de osificación endocondral, al etmoides. O esta región que está aquí en azul, que se llama cartílago hipoficiario, va a formar en centro de condrificación el cuerpo del esfenoides. Esta que se llama ala orbitaria, miren, va a formar la ala menor del esfenoides. La ala temporal, es como un cartílago que se llama ala temporal, va a formar al hueso alas mayores del esfenoides. ¿Ok? La cápsula periótica, este cartílago, va a constituir a la porción petrosa del temporal. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo, el cómo algunos huesos siguen este tipo de osificación. Qué diferente, ¿no? Con los huesos de la bóveda del cráneo, ¿no? Formaban membranas, y estas membranas espículas, y se formaba, bueno, se platica muy sencillo, pero ya ustedes hacen un ejercicio de ese mapa mental sobre los pasos, y forman directamente pequeños huesos. Pero la mayoría de los huesos, como yo les dije hace un momento, siguen la vía endocondral, la mayoría de los huesos. Forman centros de condrificación y eso después se transforma en centros de osificación. ¿Ok? Sam. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora de los huesos del viscerocráneo. Los huesos del viscerocráneo generalmente, pues también estos provienen no de los somitas ni de los somitómeros. Estos provienen precisamente de las células de la cresta neural de la región troncal. ¿Por qué las células de la cresta neural? Si nosotros recordamos un poquito nosotros en gastro o en digestivo, vimos precisamente, cómo se formaba el llamado aparato braquialofaríngeo. Y si ustedes recuerdan, yo dibujaba un embrión así, ¿ok? Dibujaba las vesículas cerebrales, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y yo les platicaba que el romboencéfalo tenía varios segmentos, cada uno de los segmentos se llamaba rombómeros, si se acuerdan. Y que esos rombómeros iban del 1 al 8. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Ahora, las células de la cresta neural que están cerca de esos sitios, ¿de dónde? De los rombómeros, estas células, aquí las estoy punteando, son células de la cresta neural que están relacionadas con los rombómeros, con esos segmentos del romboencéfalo, empezaban a migrar gracias a la expresión de genes COX, si ustedes se acuerdan. Y empezaban a migrar. Entonces platicábamos, ¿no? Primero las células migraban a los lados del estomodeo, y lo que formaban las primeras células de la cresta neural de los rombómeros número 1 y número 2 es que a los lados del estomodeo, yo voy a hacer una vista ventral de este embrión, aquí dibujo el estomodeo,
y aquí dibujo la cara del embrión. Ahí está la cara del embrión, ¿ok? Entonces, cuando estas células de la cresta neural de los robómeros número 1 y número 2 llegan a la región rostral, a los lados del ostomodeo aparecen dos elevaciones. Estas elevaciones se llaman primer arco braquial o faringio. No son los únicos, no vamos a hablar de esto, pero sabemos que migraciones subsecuentes de otras regiones de los rombómeros, gracias a los genes Hox, forman un segundo, tercero y cuarto par de arcos, e inclusive un quinto que desaparece y un sexto también. Esto es el aparato braquialofaringio, que además de arcos tiene surcos, bolsas y membranas, que eso ya lo vimos en otros modos. Pero esto lo traigo a colación porque resulta que el primer arco se divide en dos regiones, en una región maxilar y en una región mandibular, ¿no? Estas regiones de este arco, dentro de estas regiones, existen varios componentes. Nosotros decíamos 4. Un componente vascular que se llamaba arco aórtico, lo vimos en cardio, formaba las arterias de este tronco arterioso, si ustedes recuerdan. Tiene otro que se llama componente nervioso, formará los nervios de primer arco, eso sucede en todos los arcos, ¿eh? Tiene un componente cartilaginoso, perdón, componente muscular y un bastón cartilaginoso. Bastón cartilaginoso, el componente muscular formará músculos, pero el bastón cartilaginoso es precisamente el responsable de formar los huesos de la región del víscerocráneo. Si es un bastón cartilaginoso, la mayoría de estos huesos, exceptuando la apófisis estiloides, siguen la vía endocondral. Forman primero cartílagos, ¿no? Y esos cartílagos se transforman en huesos. ¿Ok? Bueno. Bueno, esta es lo que decíamos, ¿no? Pero esto ya lo saben ustedes. Durante el desarrollo fetal y la infancia, los huesos planos, perdón, por decir, del cráneo están separados por cordones de tejido conjuntivo denso, que se llaman estas articulaciones fibrosas que se llaman, ya lo saben ustedes, las suturas, ¿no? Ya saben cuáles son: la frontal, sagital, lomboidea, coronal, escamosa. Las suturas permiten que los huesos del cráneo se deformen durante la infancia, lo que se llama modelado, y se expandan a medida que el cerebro crece. Bueno, ya saben. Hablando de las fontanelas son grandes áreas fibrosas donde se juntan varias suturas, como la fontanela anterior, que es la mayor de todas, se palpa al nacimiento, fontanela posterior, la esfenoides y la mastoide, ¿no? La fontanela anterior y mastoidea cierran normalmente a los 2 años de edad, cuando acaba la fase principal del crecimiento del cerebro, y la fontanela posterior y esfenoidea cierran hasta los 6 meses más o menos. ¿Ok? Bueno, ahora, ya tenemos aquí la formación de nuestros huesos que conforman la cabeza. Ya vimos que estaban organizados en 2 grupos, ya vimos de esos grupos la subdivisión que tienen y cuál es el mecanismo más común que se observa en los huesos de ambos grupos, del víscero y del neurocráneo. Ahora, ¿qué anomalías yo puedo encontrar en relación, ¿sí?, a la formación de estos huesos? Fíjense, es poco común que yo encuentre anomalías en la formación. Lo común aquí es que encuentre anomalías en la forma del cráneo, pero que no depende por la formación de los huesos, ¿sí? Sino depende, nos quedan 10 minutos, que depende por las suturas craneales no se forman o cuando se cierran de manera prematura. O sea, los huesos sí se forman, pero sus articulaciones o no se forman de manera adecuada o cierran de manera prematura, y esto modifica la forma de los huesos del cráneo. A este grupo de malformaciones se conoce con el nombre de craneosinostosis. Una craneosinostosis entonces representa una forma anómala del cráneo secundaria a suturas no formadas o cuando las suturas se formaron de manera prematura. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de craneosinostosis. Por ejemplo, esta, miren, se llama plagiocefalia. Es un cráneo, como vemos, asimétrico, y este es provocado por un cierre prematuro de las suturas, ¿cuál? La lamboidea y coronal de un lado del cráneo, ¿no? ¿Ok? Plagiocefalia.
Este tipo de craniosinostosis se llama braquicefalia. La braquicefalia representa un cráneo corto y un cráneo cuadrado, ¿ok? Y la braquicefalia es causada generalmente por un cierre prematuro de las suturas coronales. Braquicefalia. Esta se llama escafocefalia. Este es un cráneo alargado, escafocefalia. Este cráneo está alargado en su plano anteroposterior. Y la escafocefalia es producida por un cierre prematuro de la sutura sagital. Cráneo en trébol, ¿no? Y le doy un acierto más al que me diga cómo se pronuncia ese cráneo en trébol. A ver, Iván, ¿cómo lees eso? ¿Es alemán? Así es. Sería Klippblattschädel. Algo así. Muy bien. Ok, cráneo en trébol. El cráneo en trébol tiene una forma, bueno, pues se llama en trébol. Aquí vemos esta imagen muy representativa de un cráneo de este tipo en trébol. Y este es producido con un cierre prematuro de todas las suturas. Al cerrarse todas las suturas de manera prematura, forza el crecimiento del cerebro a través de las fontanelas anteriores y por eso adopta esta forma en trébol. ¿Ok? Este síndrome no es necesariamente producido por un cierre prematuro, pero es una craniosinostosis. Este es un trastorno genético autosómico dominante por mutación de este gen y se caracteriza por una craniosinostosis primaria, como es una malformación genética, pues está acompañada de hipoplasia del área central de la cara, órbitas poco profundas, ptosis ocular, prognatismo mandibular, hidrocefalia sin retraso mental. Entonces, aquí no necesariamente hay craniosinostosis, sí, pero hay un conjunto de alteraciones en la formación de otras estructuras por la migración de elementos como son células de la cresta neural, como son los somitómeros y tantas células que participan en la formación de la región facial de nuestro género. ¿Ok? Este otro síndrome de Apgar es un trastorno igual genético autosómico dominante que incluye craniosinostosis, pero con sindactilias en manos y pies, ¿no? La craniosinostosis es parte de este síndrome. Este otro síndrome es un trastorno genético autosómico dominante también que incluye craniosinostosis, sindactilia en manos y pies y con pulgares anchos. Aquí hubiese sido importante ver los pulgares, ¿no? Y la sindactilia. ¿Ok? Bueno, pues como nosotros acabamos de observar, los huesos del cráneo, ¿no? Se forman a partir de nuestros somitas, de nuestros somitómeros occipitales y de nuestras células de la cresta neural. Forman los huesos los organizamos en dos grupos, y esos dos grupos, neuro y viscerocráneo, en dos subgrupos. Generalmente los huesos es muy difícil que no se formen. Las malformaciones o las craniosinostosis llegan a suceder por problemas en las articulaciones como las que vimos, ¿ok? Pues está por concluir precisamente esta segunda sesión. Ahora nos falta otra. En esta segunda sesión la vamos a cerrar. Vamos a hacer la segunda sesión y tenemos una actividad para desarrollar en media hora nada más. Y entonces, déjenme buscar mi reloj. No sé qué hora sea. Aquí está. Y resulta que son las 2:30. Nos estaríamos enlazando a las 3 de la tarde para la última sesión. ¿Qué vamos a hacer en estos 30 minutos? Lo que vamos a hacer un cuadro donde vamos a representar los huesos del neurocráneo, viscerocráneo. En la segunda columna vamos a dividir y vamos a hacer neurocráneo intramembranoso y endocondral, viscerocráneo intramembranoso y endocondral. Y en la tercera columna y última vamos a poner ahí parte de lo que acabamos de platicar, cuáles son esos huesos que pertenecen a cada uno de nuestros grupos. Como ven, el cuadro es muy sencillo, pero tenemos que subirlo como evidencia, ¿ok? Y entonces hay que subir esta siguiente actividad y nos estaremos viendo exactamente a las 3 para la última sesión de 30 minutos, que será la conclusión del día de hoy. Ok, jóvenes, nos vemos un ratito.